Hola queridas, hoy estamos aquí para hablar ni más ni menos que de dinero y claro, de dinero todos queremos hablar siempre porque todos queremos estar alineados con la frecuencia del dinero porque cuando hablas de dinero, dinero atrae dinero. Entonces vamos a hablar de dinero, por favor, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a ver cómo funciona esto y por qué tenemos la sensación y la creencia generalizada, la falsa creencia de que atraer dinero, tener dinero, hacer dinero y gestionarnos y relacionarnos con el dinero es tan difícil, es una falsa creencia porque realmente atraer dinero puede ser tan fácil como atraer cualquier otra cosa. O sea, quiero que tengáis esto muy en mente y que recordéis esto, que el dinero no es nada diferente a cualquier otra cosa de la que hemos manifestado. ¿Por qué se nos hace tan complicado manifestar dinero? Porque tenemos al dinero aquí y tenemos una unión emocional con otro tipo de sensaciones, con otro tipo de emociones con las que relacionamos el dinero, que esto hace que estén tan ancladas y tan instauradas en nuestra mente subconsciente que nos es imposible avanzar en el tema del dinero, romper estos patrones, romper este marco limitante y abrazar la idea de que el dinero es bueno, de que el dinero llega a nosotros igual que puede llegar a cualquier otra persona, que no somos ni más ni menos que energía. Entonces, ¿qué significa que el dinero trae consigo muchas emociones? Esto es básicamente que el dinero lo solemos asociar y está de la mano con emociones como la necesidad. ¿Por qué tenemos esto asociado de una forma tan recta, con esta visión túnel tan cerrada y que tanto nos perjudica a la hora de hacer dinero de verdad? Esto es una reprogramación que está muy instaurada y que a cierto punto es muy difícil de remover. Estás haciendo eso por la sensación, la emoción que tienes instaurada en ti de necesidad, de que necesitas ese trabajo para tener dinero. Estamos hablando de algo que realmente puede llegar a ser muy perjudicial para una persona que se ancle de tal manera, porque tener la falsa seguridad de que tener un trabajo te va a dar dinero, esto te puede dar dinero y puedes estar sobreviviendo, subsistiendo o generando un poquito de dinero. Pero la mayoría de las personas que tienen esta creencia instaurada en ellos mismos y que ven al dinero como tengo que ir a trabajar porque tengo que pagar esto este mes, porque tengo que llegar a fin de mes y tengo que pagar todas las deudas y tengo que pagar la tarjeta y tengo que pagar tal y tengo que pagar cual, y casi contando los días para poder pagar las cosas, contando el día y mirando a ver qué día vas a recibir tu nómina. O sea, vivir en esta situación, vivir con estas creencias limitantes instauradas, lo que va a hacer va a ser reducir tu campo magnético hacia la frecuencia y la energía del dinero y va a hacer que estar pensando en dinero de esta manera tan negativa y tan carente y tan desde la necesidad, lo que va a hacer es que el dinero en tu vida sea una relación de dependencia. O sea, has creado una relación de dependencia absoluta, máxima, y no beneficiosa para ti con el dinero en el que os relacionáis simplemente a través de la necesidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no quieres al dinero, no estás siendo agradecido con el dinero, no estás agradeciendo el dinero que tienes. Deberías de tener una lista en la que el dinero que entra a tu vida lo apuntes y sea como un ingreso, como un check, como algo más, algo que está entrando. O sea, aprende a reconocer y salte del túnel. Aprende a reconocer todo el dinero que llega a tu vida que no depende únicamente de ese trabajo que tienes, que tú te estás creyendo que es lo único que te está dando dinero. El dinero llega a nuestra vida de muchas maneras. Y si alguna vez no has tenido trabajo, te habrás dado cuenta de que has seguido adelante, que has pagado lo que debías y que has podido sacar tu vida adelante sin la necesidad de ese trabajo que tan poco te gustaba. Trata de ver el dinero y todo lo que te llega como ingresos. Tenemos una visión con el dinero de túnel y esta visión túnel lo que significa es que vemos al trabajo como dinero, necesidad, como algo que tienes que hacer por obligación, ante todo, y que no te satisface normalmente, como algo que es obligatorio, mmm, torturoso en algunos casos y que realmente no te satisface para nada. Lo único que te satisface es para pasar el mes y para tener todas las deudas que tienes saldadas, que seguramente puedas tener muchas más, pero que ni siquiera te llega a saldar. Entonces, ¿por qué tenemos esta relación con el dinero? ¿Qué es lo que sucede con el dinero? Que no nos abrimos el campo de posibilidades que tenemos. El universo es una fuente inagotable de recursos. O sea, tenemos muchísimos recursos. El universo es una fuente de recursos inagotable. Entonces, las personas abundantes y la abundancia lo que significa es a qué le abres la puerta de toda esa riqueza que tenemos en el universo, de todos estos recursos, a qué tú le abres la puerta, ¿vale?
O sea, repito, la abundancia es a lo que tú decides abrirle la puerta a tu vida. Ser abundante no simplemente quiere decir que tengas dinero. O sea, la abundancia está relacionada con el dinero, pero no es el dinero como tal. Todo lo que esa persona desee en su vida y que le haga sentir mejor, que le satisfaga y que al final del día te sientas de verdad autorrealizado y te sientas libre, porque la libertad es un valor incalculable, eso es la abundancia. O sea, para cada persona la abundancia puede ser diferente. Pero la abundancia básicamente reside en saber y decidir a qué le abres las puertas en tu vida. A estar haciendo eso que realmente te satisface, a vivir una vida plena, a que llegue el final del día y tengas que dar gracias por todo lo que has vivido y que realmente te sientas autorrealizado, satisfecho con tu vida. Que no te vayas a dormir con la sensación de un día más y a ver si llega el fin de semana. Porque realmente si vives esperando a deshacerte de lo que haces cada día, es que tu vida no es lo que tú quieres, lo que tú deseas. Dinero llama a dinero, y esto es así. Dinero llama a dinero. Vamos a hablar de dinero, vamos a hacer las cosas de una forma abierta, porque si quieres dinero, tienes que saber cómo tratar al dinero. O sea, tener una relación de escasez con el dinero, de decadencia, de decir, me da esta vergüenza abrir la aplicación del banco, o tener dependencia con el dinero hasta el punto de no poder hacer frente a las cosas, o esconderte de no poder hablar de dinero abiertamente, o no poder decir lo que ganas, o no poder... O sea, creo que la vergüenza con el dinero es una vibración muy baja. O sea, creo que tenemos que ser más abiertos con el dinero, porque realmente si tú estás avergonzado y vibrando bajo con respecto al dinero que ganas, el dinero que haces, el dinero que manejas en tu vida, es porque de una manera u otra lo estás queriendo sacar de tu vida. O sea, estás cerrándole la puerta al dinero, porque como crees que no entra, porque como crees que no tienes para pagarlo todo, porque te está haciendo sentir mal. Vamos a curar esto, vamos a dejar de vibrar en esa carencia y vamos a vibrar en la energía de satisfacción, en la energía de amor por el dinero, en la energía de gratitud con el dinero. ¿Por qué nos enfocamos tanto en todo ese dinero que nos falta, en la carencia que tenemos de ese dinero y por qué realmente no nos estamos enfocando en cada pequeño porcentaje de dinero que entra a nuestra vida? Porque todo lo que entra, o sea, cualquier euro, si tú aprecias un euro que entra a tu vida, si tú a ese euro le das las gracias y sabes apreciar que eso es un ingreso, no te va a entrar uno, te van a entrar millones. Pero porque estás apreciando, estás queriendo y estás abrazando a ese euro que entra en tu vida. Si alguien te regala 5 euros o te da cualquier cosa, imagínate que te traen un pastel, una tarta. O sea, eso es dinero que está entrando a tu vida ya. Esos son 5, 10 euros, 20 o 50 euros de una tarta que tú no has pagado. Es dinero que está entrando a tu vida. Es un ingreso para ti. Porque es algo que estás consumiendo y que tú no estás pagando. Es un ingreso, no es un gasto. Entonces, por favor, vamos a enfocar nuestra atención en el dinero que nos entra, porque realmente nos entra mucho dinero y que no apreciamos como ingreso, que realmente nos creemos que recibimos la miseria de nómina que estás teniendo o la nómina normal que estás teniendo o el dinero que te están pagando muy bien en tu compañía o en tu trabajo, pero que tampoco te satisface porque igual realmente no es lo que te gustaría o porque lo estás haciendo solo por necesidad. Solo apreciamos eso, pero empieza a apreciar cada pequeño dinero que entra en tu vida. O sea, cualquier cosa que sea un ingreso, la apuntas. Me da igual lo que sea. Si estás en una plataforma de segunda mano o de reventa online y has vendido una cosa, has vendido una prenda de ropa y te han entrado 50 euros, que te puede parecer una cantidad ridícula, yo lo entiendo, pero haz una lista en el móvil, cógete una libreta y pones más ingreso 50 euros que te han regalado, no sé qué, unos tickets para ir a ver un concierto, un festival, más ingresos, 70 euros, 100 euros, lo que sea. Eso es un ingreso porque es dinero que está entrando a tu vida. Es dinero que está entrando a tu vida constantemente. Empieza a apreciar ese dinero que entra. Cuando eres agradecido, la gratitud es un valor fundamental. O sea, por favor, la gratitud es un valor fundamental. Cuando empiezas a agradecer las cosas es cuando realmente las empiezas a traer en mayor cantidad. Y esto quiere decir que debes de inmediatamente, o sea, no sé cuánto tiempo lo llevas haciendo o de qué manera y en qué profundidad lo estás haciendo, pero si quieres empezar a relacionarte con el dinero de una forma abundante y próspera, deja de enfocar tu energía en las deudas, deja de enfocar tu energía en el dinero que se te va, en el dinero que falta, en el dinero que no tienes. Si le sigues poniendo energía al dinero que te falta, se te va a ir más dinero. Si realmente esto te resuena y de verdad te ha pasado, ponme en los comentarios
de qué forma o en qué momento te has dado cuenta de que te estabas relacionando de una forma no adecuada con el dinero, o si alguna vez has sido consciente de esto, o si realmente nunca has llegado ni a plantearte esto con respecto al dinero. Porque yo entiendo que hay muchas personas que tienen la idea de que el dinero es algo que solo tienen pocas personas, que tú no eres merecedor y que puedes gastar un poquito hasta cierto límite porque tú ya no vas a tener más, ni tienes ni vas a tener. Porque igual tenías esa idea instaurada tan cerrada y nunca te habías ni siquiera abierto a plantearte o a pensar esto que te estoy contando. Entonces, ponme en los comentarios y dime si alguna vez te has parado a pensar esto y si alguna vez has tenido alguna idea referente al dinero o has pensado en el dinero de forma carente o si al revés, al contrario y de una forma positiva, alineada con la abundancia y con el dinero, has pensado en el dinero como algo que estaba llegando a tu vida, que le has dado las gracias, que has sido agradecido y que realmente luego te ha llegado más.